Hola, mi nombre es Sara Loaiza y el día de hoy vamos a hablar sobre la sentencia Kinishu Corp vs Poland y la sentencia de Caracol Televisión vs Affinity Network con el fin de ilustrar el tema de desestimación de la personalidad jurídica bajo la modalidad de extensión de la responsabilidad. Para ello vamos a seguir la estructura de un resumen breve de los hechos, problemas jurídicos principales de las sentencias y el resumen de la decisión del juez y los argumentos que este mismo dio para llegar a dicha determinación. Es por ello que comenzaremos analizando la sentencia Kinishu Corp vs Poland. En esta sentencia, Kinishu Corp arrendó un espacio a Industrial Realty Company que era propiedad exclusiva de Poland. El problema radica en que Industrial Real Company incumplió con los pagos que debía efectuar a Kinishu Corp bajo la modalidad de alquiler y pues al investigar la corte llegó a la conclusión de que esta compañía Industrial Realty Company no cumplía con los estándares para ser una corporación que exige la ley y que además los intereses entre Poland y Industrial Realty Company eran los mismos. Más adelante en el video vamos a explicar cuáles fueron las consideraciones y cómo llegaron a esto. Aquí tenemos dos problemas jurídicos principales. El primero es si se puede desestimar la personalidad jurídica de Industrial Real Company con el fin de que se cumplan las obligaciones de pago del arriendo con Kinishu Corp. Y la segunda es si existe una separación clara entre los intereses personales de Poland y los de Industrial Company para desestimar la personalidad jurídica. En este caso, la Corte falló a favor de Kinishu Corp y extendió la responsabilidad a Poland del pago de los arriendos porque determinaron que no existía una separación entre los intereses personales de Poland y los de Industrial Realty Company. En este caso, pues algunos indicios llevaron a esta conclusión de que había un abuso de la figura jurídica, pues en primer lugar, Poland era el único socio. En segundo lugar, el único activo que tenía Poland era la deuda que tenía con Kinishu Corp. Y en tercer lugar, es que no se cumplía con las formalidades corporativas exigidas por la ley para hacer uso de esta figura jurídica. Por otro lado, tenemos la sentencia de Caracol versus Affinity Network, en las que, pues, un resumen breve de los hechos es: Affinity Network buscó a Caracol Televisión para que lo pautara y así promocionar su actividad económica, por lo cual adquirió con el mismo canal una deuda de 294 millones de pesos aproximadamente. Sin embargo, Affinity Network vendió los activos que tenía para recaudar dinero en efectivo y pagar algunas deudas como era saldos de trabajadores, seguridad social y otra prelación de créditos que no incluía pagarle a Caracol Televisión. Es por ello que Caracol Televisión los acusa de que esto estuvo encaminado a evadir el pago de las obligaciones que tenían con el mismo. Sin embargo, la Corte no acepta las pretensiones de Caracol Televisión de desestimar la personalidad jurídica, en este caso de Affinity Network, pues había una alta carga probatoria al ser esto una sanción y una medida excepcional que Caracol Televisión no cumplió. Y como lo dijeron en las super sociedades, Affinity Network había hecho los pagos correspondientes a la prelación de créditos. No habían suficientes pruebas para desestimar la personalidad jurídica de Affinity Network en este caso. Con el fin de ilustrar el tema, consideramos pertinente que existen tres similitudes entre ambas sentencias. La primera es que en ambos casos se alega que el demandado utilizó la sociedad como un instrumento para no cumplir con deudas, pasivos o obligaciones. La segunda es que en los dos casos se cuestiona la separación del patrimonio personal de la sociedad y de los socios. La tercera es que en ambas sentencias se recalca la importancia de una alta carga probatoria para que se aplique esta medida que se considera excepcional. En cuanto a las diferencias, tenemos una diferencia crucial y es que en la sentencia de Caracol se desestiman las pretensiones del canal por falta de carga probatoria y en el caso de Kinishu Corp se hace personalmente responsable al único socio de la compañía. De aquí es importante recalcar que a Caracol le faltaron pruebas y aquí se demostró con diversos indicios que los intereses personales de Poland eran los mismos que de su sociedad.
En este caso era responder por el no pago de los arriendos utilizando la figura jurídica de la sociedad. Con base en lo anterior, podemos sacar algunas conclusiones importantes que nos permiten definir esta figura y hacer algunas precisiones jurídicas respecto a la misma. En primer lugar, la desestimación de la personalidad jurídica es una sanción judicial que permite desconocer temporal y excepcionalmente algunos de los atributos esenciales de la sociedad de capital. Y hay fraude cuando se abusa o usa indebidamente los atributos de personificación jurídica independiente y limitación de la responsabilidad. Para demostrar en estos casos que se abusó del atributo de limitación de responsabilidad, se requiere una altísima carga probatoria por ser una sanción excepcional en donde se extiende la responsabilidad al accionista que realiza estos actos defraudatorios. La desestimación no sirve para ver quiénes constituyen una sociedad, sino para dejar de reconocer excepcionalmente los atributos.